Hola gripas, después de mostraros la evolución de la cartilla militar para la tropa, hoy os propongo conocer la de los oficiales, llamada cartera militar de identidad. Y al igual que en el otro vídeo, he conseguido juntar un ejemplar de 3 momentos históricos bien diferenciados de la primera mitad del siglo XX. Así, tenemos una cartera de la monarquía, de Alfonso XIII, otra de la Segunda República y por último una del franquismo. Este vídeo ha sido posible gracias a las aportaciones de 2 gripas, Fran de Ferrol y Guatisney. Son pequeños gestos que a mí me ayudan enormemente a seguir trayendo más y mejor material al canal. Así que este vídeo va dedicado a ambos. Y si tú también quieres ayudarme, pues ya sabes, tienes el botón de super gracias o a través del PayPal que encontraréis en la descripción de este vídeo. Pues como se ve, durante 4 décadas la cubierta apenas sufrió cambios. De hecho, son prácticamente del mismo tamaño y solo la del periodo franquista es realmente diferente, como veremos después. Que la piel es lisa mientras que las 2 anteriores cuentan con una textura que no sé si se aprecia bien en cámara. Pero eso, que todas están elaboradas en cuero con las letras grabadas en color dorado. Encontré una referencia en prensa de comienzos de enero de 1912 donde se anuncia la introducción de las nuevas carteras militares de identidad, que se presentaban como bonitas. Y se destaca que pueden usarse sin necesidad de presentar el pasaporte. Esta publicación viene a confirmar que las carteras comenzaron a utilizarse en 1912, algo que ya suponía porque la Real Orden que las creó es del 5 de diciembre del año anterior. Así que me alegra enormemente saber que esta, fechada el 27 de enero de 1912, debe ser uno de los primerísimos ejemplares, que curiosamente, aun siendo la más antigua, es la que mejor se conserva. Me fascina que tiene más de un siglo y su color está, yo diría que intacto. Ya veis que es una especie de marrón tirando a granate, y no sé si la funda republicana también lo fue y fue oscureciéndose con el paso de los años, o simplemente es que había diferentes acabados. En todo caso, que sepáis que esto no es más que la cubierta, lo importante es la tarjeta de identidad que todas tienen dentro. Empiezo por la de la época monárquica, expedida a un tal Miguel, capitán de infantería. Lo que me llamó la atención al abrirla fue la fotografía, que es de un gran tamaño. Pues en el lado izquierdo tenemos la tarjeta de identidad en sí, con datos como el lugar y fecha de expedición, como os decía, 1912, y arriba el número de identificación militar. A destacar también el sello en seco del Ministerio de la Guerra. Y en el lado derecho encontramos una segunda tarjeta, por cierto las dos pegadas a la propia cartera, con espacio para notificar un ascenso, y abajo incluye una serie de instrucciones que se repiten en la cartera republicana. Os la enseño. Esta fue expedida a Félix, comandante médico, con fecha de 1932. Pues después de leer las instrucciones en ambas, puedo deciros que el texto es prácticamente el mismo. Ambos hacen referencia a la misma orden y decreto de 1911, con la diferencia de que en la republicana hay un pequeño matiz. Y es que obviamente, tras el cambio de forma de gobierno, en la republicana se omitió la palabra real antes de decreto y orden, que como veis aparecían antes aquí y aquí. Retomemos el tema de las instrucciones. Ese decreto y esa orden de 1911, sea real o no, estipulaba que como cualquier documento de identidad, la cartera es personal e intransferible. Y había 3 razones por las que se podía anular. La primera era si era usada por una tercera persona. La segunda era si se modificaba sin permiso. Y la tercera si se perdía el derecho a usarla. En las carteras para la oficialidad de complemento, aquí no tengo ningún ejemplar, encontré una cuarta opción para anular una cartera, y es su extravío. En ese caso, había que darle una nueva cartera al oficial, pero ojo, dándole también un nuevo número de identificación militar. Sigo con las instrucciones. Se indica que la fotografía debe aportarla al propietario, debiendo renovarla cada 5 años, y en caso de un segundo ascenso, se cambiaba la cartera entera por una nueva, pues como comentaba, solo hay espacio para notificar un único ascenso, y también había que solicitar una nueva en caso de retiro. También se especifica que para poder disfrutar de la tarifa reducida en los viajes en tren, se ha de presentar tanto la tarjeta como el talonario con vales para viajes, que fijaos, iba aquí bien guardadito. Curiosamente, en la cartera monárquica el compartimento está en el lado derecho y en la republicana en el izquierdo. En ambas, en la primera página, se repiten los datos del propietario, número militar y nombre completo, que debía obviamente coincidir con la tarjeta, pues como decía, eran de uso exclusivamente personal. Cada talonario cuenta con 50 vales en los que va repetido por si acaso una vez más el número de identificación militar.
En este sentido, me gustaría mostraros esta noticia de 1929 sobre la detención de un grupo de falsificadores a los que se les incautó carteras militares en blanco junto al material necesario para troquelar la portada. En la portada de estos dos talonarios, no sé si se ve en cámara, uno pone serie A y otro serie C. Y es que cada vez que se terminaba uno de estos, se entregaba uno nuevo siguiendo el orden del abecedario. Y cuando se completaban todos, pues debía cambiarse la cartera incluyendo el número de identificación militar. Había que tener uno nuevo para que coincidiese con otra serie de talonarios. Lo que no tengo claro es si esto era de la A a la Z, porque entonces a mí me dan más de 1200 viajes, que son una barbaridad. Aunque también me imagino que si se perdía uno, pues se entregaba el siguiente talonario. Lo que sí, estos dos talonarios están sin estrenar. Cuentan con sus 50 vales. Y como curiosidad, en el republicano el talonario es aún de los que quedaron de la época de Alfonso XIII. Se aprecia que conserva la corona monárquica. Luego, durante la República, el escudo sería este. Por cierto, como segunda curiosidad, fijaros que este talonario fue expedido en mayo de 1931, es decir, apenas un mes tras la proclamación de la República, cuando el oficial era todavía capitán. Pero si os acordáis, la cartera pertenece a un oficial de más rango, comandante. Además de que está fechada un año después, en 1932. Esto significa que el oficial Félix recibió una segunda cartera tras su segundo ascenso. Me imagino que la anterior cartera, expedida con seguridad en la etapa monárquica, la empezaría como teniente y fue ascendido a capitán. Y cuando fue nuevamente promocionado a comandante, tuvo que recibir una segunda cartera, esta vez ya el modelo republicano. Como último dato que nos aporta este talonario es que, escrito a mano, observamos que el oficial perteneció a la tercera comandancia de Sanidad Militar, entiendo que ubicada en Burgos, y más tarde fue trasladado a la octava división en Coruña, como sabemos por el sello que aparece en la tarjeta posterior. Seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a la cartera del periodo franquista, que es la más distinta de estas tres. Su creación por parte del Ministerio del Ejército, si no me equivoco, es de julio de 1940, aunque diría que no empezó a entregarse hasta comienzos del año siguiente. Y según puede leerse en la prensa del momento, existió un periodo de transición en el que convivieron tanto la antigua como la nueva cartera, pero las órdenes estipulaban que a partir de agosto de 1943 las anteriores carteras dejarían de tener validez, debiendo, ojo, entregar las antiguas a las autoridades. Los que nos dedicamos al coleccionismo militar sabemos bien que no todos hicieron caso a esta orden. Pues esta es esa nueva cartera adoptada durante el franquismo. Nada más abrirla se notan los cambios. La tarjeta, igualmente en el lado izquierdo, ahora va metida dentro de una hoja plástica transparente, lo que ayuda a realizar cambios. Esta perteneció a Juan Ramón, un alférez provisional. Llama la atención que la fotografía ahora es bastante más pequeña, pero al igual que en los dos anteriores ejemplos, el retratado mira fuera de cámara. La verdad es que me gustaría saber cuándo se empezó a mirar directamente a cámara cuando se posa para una foto de carnet. Pues las instrucciones, que antes iban pegadas en el lado derecho, ahora van detrás de la propia tarjeta. Y otra diferencia con las anteriores son los numerosos bolsillos y en ambos lados para guardar pues el talonario, dinero o cualquier otro papel de importancia. Lamentablemente, esta cartera no conserva su talonario, pero sí en cambio una copia de la fotografía de carnet, que da información acerca de su propietario. Así sabemos que fue nombrado alférez provisional de infantería en el BOE del 29 de abril de 1939, saliendo el número 69 de la séptima promoción en Pamplona. Por lo que esta no pudo ser su primera cartera, porque antes no lo comenté, pero está fechada el 15 de febrero de 1941, por lo que entiendo que estamos otra vez, al igual que en la monárquica, ante un primerísimo ejemplar de su tipo. De hecho, la parte de atrás de la cubierta no lleva nada impreso. Lo digo porque más tarde se le añadió el emblema del ejército adoptado en 1943. Me gustaría aclarar que durante la primera mitad del siglo XX estos fueron los modelos más extendidos para la oficialidad, ya sabéis, generales, jefes y oficiales. Pero existieron diferentes tipos, algunos en vez de cartera militar pone tarjeta militar, y también existieron portadas especiales para los distintos cuerpos o servicios. De esta forma, existen ejemplares para oficiales de complemento, para la Armada, anteriormente llamada Marina de Guerra, estas en color negro y con su emblema propio. Y desde 1943 lo mismo para la aviación. Ya veis, se cuenta con el anagrama de las Fuerzas Aéreas. Esta de las diferencias de la Marina y de la aviación me quedó pendiente en el vídeo sobre las cartillas militares para la tropa, que no comenté, que la funda del Ejército del Aire, cuando se adoptó,
era de un color distinto, y ya la de la Marina era completamente diferente. Que si no lo has visto, guárdate el vídeo para ver después, te queda por aquí el enlace, porque me quedó un vídeo muy completo. Y bueno, ahora para terminar me gustaría comentaros un detalle muy interesante acerca de las carteras entregadas durante la monarquía. Resulta que entre las que siguieron usándose luego en la época republicana, es muy habitual encontrar que la corona de la cubierta ha sido rascada, en un intento para republicanizar la cartera. Y no solo la corona, he visto también documentos con la R de Real Orden o Real Decreto tachado. Esto de modificar el emblema se hacía también, por ejemplo, en las hebillas de infantería. Pero lo que me sorprendió descubrir tras la lectura de este artículo de mayo de 1931 es que esto no era simplemente una muestra espontánea de republicanismo, pues el texto explica que, mientras no se editen nuevas carteras, se tacharán la corona del escudo que figura en la cubierta. Y esto no es todo. Al igual que sucedió con el paso de la monarquía a la república, con el franquismo los militares con carteras entregadas durante la etapa republicana también modificaban la cubierta eliminando la corona mural republicana. No sé si alguno de vosotros ha caído también en esto de coleccionar documentación militar. Recuerdo que cuando empecé en este mundillo, pues digamos solo me interesaban los objetos puramente de combate, pero ahora con el paso del tiempo he empezado a apreciar la importancia de estos papeles viejos, pues son una forma diferente de sumergirse en la historia, que ya veis cuánto me ha dado para hablar estas aparentemente simples carteritas, ¿no? Nada más, guripas, como siempre gracias por acompañarme, os espero en el próximo vídeo y rompan filas.